¿Qué tal, hermanos? Soy Sergio, quiero saludarlos cordialmente en el nombre del Señor y quiero compartirles un versículo que se encuentra en Salmo 119, 1 y 2, que dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bueno, quería compartirles este versículo porque en los días actuales es muy importante recordar las bienaventuranzas que el Señor tiene para nosotros. Y ahora me gustaría que oráramos. Señor, muchas gracias por este día, papá. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu bondad. Y te pido, Señor, que a cada hermano que está detrás de la pantalla, Señor, los puedas bendecir, cuidar y seguir protegiendo su hogar como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. No pienses que no tengo presente tu camino. No pienses que de ti ya me olvidé. No se ha desvanecido todo lo que vivimos. Conozco tus fatigas y tu fe. Confía en mí. Confía en mí, que yo renovaré tu fuerza y tu alegría. Como aves por el cielo volarás. Y si te sientes débil y no puedes dar el paso, en tu fragilidad te sostendré. Por mucho que te esfuerces, tu vida no depende de otro más que de tu Padre fiel. Confía en mí. Confía en mí. Yo voy a ser tu aliento en tiempos de sequía. Confía que yo te voy a cuidar. Buenos días, hermanos. Quiero compartir en esta mañana el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El Evangelio de Lucas nos presenta a dos discípulos que se dirigen a Emaús. Las mujeres habían inquietado a la comunidad diciendo que no encontraban el cuerpo de Jesús, pero ellos ya habían decidido alejarse de Jerusalén. Estos hombres han perdido la fe y no buscan más razones ni más pruebas, simplemente ellos se alejan de la comunidad. Así que mientras ellos van hablando, muy tristes por las noticias, un forastero se les une en el camino y se hace parte de la conversación que entre ellos llevan. Aquel divino compañero del camino, como dice el himno, se percató del estado emotivo de los dos hombres y vino para cambiar la historia de ellos. La actitud de estos caminantes, con toda su plática, sus dudas y su tristeza, representa esa humanidad que camina en la misma condición. Sin embargo, cuando se descubre al Cristo resucitado y se comienza a andar con Él, el corazón pronto arde de gozo. Una nueva esperanza amanece en la vida y toda la tristeza se convierte en alegría. El gozo es el gran mensaje de la resurrección. Hermanos, dejemos que el Cristo resucitado camine con nosotros para que Él disipe las dudas, el temor y la tristeza que muchas veces nos invade. Nadie más que Él podrá llenar la vida como lo hará. A través del Evangelio nosotros descubrimos por lo menos 4 resultados que implica caminar con el Cristo resucitado, y eso quiero compartir en esta mañana. Primero, caminar con el Cristo resucitado cambia la tristeza en esperanza. Aquellos dos caminantes, quienes por seguro habían estado con el Señor, vienen hablando de una historia pasada. El hecho mismo de que se alejen de Jerusalén en el momento más crítico muestra que ya no tenían esperanza de volver a ver a Jesús. Es por eso que buscan consolarse evocando el recuerdo de quién fue aquel ilustre personaje. Seguramente ellos habían descubierto en Jesús las cualidades y características del Mesías prometido, pero que corrió con la misma suerte
de aquellos que se habían levantado antes diciendo que también eran los enviados de Dios. Notemos en este relato que su conversación está basada en lo bueno que fue Jesús, sus obras, su poder e incluso la aprobación que de él tuvo Dios. Estos caminantes habían puesto en el hombre que desafió el sistema establecido la esperanza de la redención de Israel. Sin embargo, esto se había esfumado. Sus esperanzas y sus sueños habían sido destruidos. Una gran desilusión y desconcierto se reflejaban en sus tristes palabras. Para ellos, para estos hombres, sencillamente Jesús había fracasado. Es una pena, hermanos y hermanas, que mucha gente hoy viva de esta manera. Para muchos hoy, Jesucristo sencillamente fue un gran personaje, a lo mejor un gran iluminado, un maestro de reconocida moral, pero alguien que finalmente murió. La resurrección de Cristo es la gran nota de la esperanza para nosotros como cristianos, tal como lo dice el apóstol Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano es nuestra creencia, nuestra esperanza. Aquellos hombres y mujeres que han vivido tristes, fracasados o perdidos, cuando caminan con el Cristo resucitado, su tristeza se convierte en gozo, la desilusión en esperanza y los fracasos en victoria. No hay razón, hermanos, para la tristeza cuando el compañero del camino se llama Jesucristo. No hay por qué hablar de una historia pasada del que solo murió, sino del que ahora vive, del que cambia nuestra tristeza en esperanza. En segundo lugar, hermanos, a través de estos versos del Evangelio de Lucas, caminar con el Cristo resucitado cambia la incredulidad en confianza. Si hay algo que rechaza al Señor es la incredulidad, y en lo que respecta a Él y su resurrección aún más. Los caminantes habían oído el testimonio de las mujeres. Dicen que hasta les habían asombrado con la noticia y que algunos de los que estuvieron con ellos también estaban corroborando lo que las mujeres decían. Sin embargo, estos hombres van de regreso a Emaús, deciden alejarse de esa comunidad en Jerusalén. La noticia de que Él esté nuevamente vivo no cabe en sus perturbados pensamientos. Su fe no fue capaz de hacerles esperar para comprobar lo que se está diciendo en Jerusalén. En esta historia, estos incrédulos discípulos finalmente fueron convencidos. Sin embargo, la incredulidad de ellos levantó el asombro del extraño caminante cuando tuvo que decirles: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho». Estos dos judíos conocían muy bien las profecías bíblicas, pero no habían comprendido que el sufrimiento de Cristo era su camino a la gloria. No entendían por qué Dios no había intervenido y salvado a Jesús. Ellos deberían haber creído lo que todos los profetas habían dicho acerca de los sufrimientos del Mesías, pues eran muchos esas profecías. No habían leído que el Mesías iba a ser desechado y despreciado por los hombres. No había dicho, el profeta Isaías, que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. En tercer lugar, hermanos, caminar con el Cristo resucitado cambia la ignorancia en revelación. Después de que estos hombres expresaron su tristeza y confusión, Jesús les respondió explicándoles cómo las Escrituras eran aplicables a su ministerio. Qué privilegio tuvieron aquellos dos caminantes al escuchar a Jesús enseñarles la palabra. La compañía de Jesús al lado de aquellos tristes caminantes comienza a sufrir un efecto extraordinario en ellos. Pasaron de la ignorancia a la revelación. Mientras oían a aquel forastero aplicar lo que Moisés y los profetas dijeron sobre él, sus corazones, nos dice Lucas, comenzaron a arder, y lo que hasta entonces era frustración y desánimo, ahora se traduce en un cambio de actitud en estos hombres. Jesús
Dejó que las Escrituras hablaran por sí solas de Él y ellas hablaran de su muerte y su resurrección. Después que Jesús les reveló esto, fue lo que se preguntaron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? También nosotros hoy día, hermanos, podemos recurrir a las Escrituras para encontrar respuestas confiables cuando tenemos preguntas o problemas que nos agobian. En cuarto lugar, hermanos, caminar con el Cristo resucitado cambia el fracaso por el testimonio. Si tuviéramos que hacer una analogía de este pasaje, Emaús representaba el ocaso del día, el fracaso y la derrota. Pero Jerusalén representaba el amanecer de un nuevo día, y eso es la resurrección. Cuando los caminantes sintieron que su corazón ardía mientras Cristo iba con ellos, y con ello la revelación, no dudaron en regresar aquella misma noche a Jerusalén. El camino de regreso a Jerusalén era de 11 kilómetros, y aunque lo acababan de terminar de hacer, la noticia era demasiado grande para quedarse en casa, para seguir ahí en Emaús. Ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ellos comieron con Él, compartieron la palabra con Él. No podían quedarse en casa. El supuesto fracaso que les llevó de regreso a sus hogares ahora había cambiado su percepción de las cosas. ¿Quién iba a impedir que no regresaran a Jerusalén y dieran a conocer la más grande noticia? De esta manera, hermanos, el Cristo resucitado produce un ardiente deseo por dar a conocer lo que vieron. La noticia de la resurrección, hermanos, convirtió la derrota de estos hombres en victoria. Sacó a los que se sentían derrotados y los convirtió en verdaderos testigos de la resurrección de Cristo. El Evangelio de Lucas, hermanos, invita en esta mañana a hacer también lo mismo hoy, a ser testigos, a decirle a otros que Cristo ha resucitado. Amados hermanos y hermanas, la noticia que Cristo vive debe transformar nuestros corazones cada día, y al igual que los caminantes de Emaús, debe convertir en nosotros la tristeza en esperanza, la incredulidad en confianza, la ignorancia en revelación y el fracaso en testimonio. Esta fue la noticia que llevaron aquella misma noche los hombres de Emaús a los asustados discípulos en aquella comunidad de fe naciente en Jerusalén. Jesús ha resucitado verdaderamente. Quiero invitarles, hermanos, en esta mañana a hacer esta palabra vida en cada uno de nosotros, a poder compartir con aquellos que hoy sufren en medio de esta situación en la que hoy vivimos, aquellos que hoy han perdido tal vez la esperanza, aquellos que hoy tal vez se sienten frustrados frente a toda esta incertidumbre que vivimos en este tiempo. Les invito a que podamos nosotros orar, les invito a que podamos leer las palabras, a compartirla con otros, a anunciar que Cristo es y sigue siendo todavía la esperanza para este mundo. Les invito en esta mañana a que podamos orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana, porque tú nos invitas, Señor, a poner nuestra esperanza en ti, en este Cristo que ha resucitado, en este Cristo que ha vencido, Señor, la muerte, para traernos esperanza, para traer consuelo a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos das, por lo que tú nos enseñas, a que esta palabra pueda ser vida en el corazón de cada uno de los que hoy la escuchamos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un fraternal abrazo a la distancia, hermanos, y que Dios les bendiga grandemente.